Continuando con nuestro tema de ecuaciones diferenciales, bueno, nuestra materia, ahora revisaremos la unidad 2, que se enfoca en ecuaciones diferenciales de orden superior. Vamos a ver los conceptos, algunos ejercicios y cómo identificarlas. Como introducción, en la primera unidad estudiamos las ecuaciones diferenciales lineales y no lineales de primer orden. En esta unidad lo que estudiaremos serán las ecuaciones diferenciales de orden superior a 1. En particular las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Anteriormente vimos que las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar por orden, el cual corresponde al orden de la derivada más alta presente en la ecuación. Tenemos derivada 2, sería de orden 2. Derivada 3 o tercera derivada será una ecuación diferencial de orden 3. A las ecuaciones diferenciales de orden mayor a 1 se les conoce como ecuaciones diferenciales de orden superior. Y nuestro enfoque en esta unidad serán las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, pero antes de desarrollar los distintos métodos de resolución, es necesario establecer una serie de conceptos y teoremas que sustentarán a dichos métodos. ¿Sí? Vamos a ver las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Recordemos que una ecuación diferencial de n-ésimo orden, en su forma general es de la siguiente: f, que como está en función de x, de y hasta un y a la n, la vamos a igualar a 0, donde f es una función con valores reales de n más 2 variables, ¿sí? O sea, por ejemplo, tiene que ser siempre una variable n más 2, ¿sí? El número de variables. Y la ecuación 1 se puede escribir de la forma como la derivada n de y entre la derivada x a la n, ¿sí? O sea, el número de orden de nuestra derivada, de primera derivada, segunda derivada con respecto a dx, es la nomenclatura, ¿no? De nuestra función x, de nuestra función f, que está en x, en y hasta un y a la n menos 1. Con f, una función continua con valores reales. Para el caso en el que la ecuación es lineal, una ecuación diferencial de n-ésimo orden se puede escribir como a n de x por la derivada n de y con respecto a x más a n menos 1 de x por la derivada n menos 1 de y con respecto a x más hasta llegar a la a1 de x por la derivada de y con respecto a x más a0 de x por la derivada de y con respecto a a0 de x por y, y esto igual a una función g de x, ¿sí? Esta sería una ecuación diferencial de manera general, ¿sí? La forma de una ecuación diferencial de manera general. Satisfaciendo las propiedades que ya conocemos, la ecuación 3, que vimos en la diapositiva anterior, es una ecuación no homogénea. En el caso de que g de x sea igual a 0, decimos que la ecuación es homogénea. Entonces, si g de x no es igual a 0, no es homogénea. Si g de x es igual a 0, será homogénea. Y nos queda la ecuación de la siguiente forma, donde tenemos a n de x por la derivada n de y con respecto a x más a n menos 1 de x por la derivada n menos 1 de y con respecto a x hasta llegar a a1 de x por la derivada de y con respecto a x y por último a0 de x por y solamente sin derivar igual a 0. De esa manera sería una ecuación homogénea. La ecuación número 4 es homogénea, la ecuación número 3 anteriormente vista es no homogénea. Las ecuaciones 3 y 4 entonces serán el tipo de ecuación sobre el cual desarrollaremos esta teoría preliminar. Para comenzar estudiemos los problemas con valores iniciales y los problemas con valores en la frontera en el caso de las ecuaciones diferenciales lineales de un orden superior. Un problema con valores iniciales para las ecuaciones lineales. En la unidad anterior definimos lo que es un problema con valores iniciales. Esta definición fue general. Definamos ahora lo que es un problema con valores iniciales para el caso en el que la ecuación es lineal. Sea delta un intervalo que contiene al punto x0, el problema a resolver de la ecuación lineal nos queda como una ecuación diferencial de su forma general, sujeta a que cumpla lo siguiente: que y, cuando lo evaluamos en x0, nos dé un y0, que la derivada de y evaluada en ese x0 sea un y1, y así hasta la derivada n-1 evaluada en x0 nos debe de dar y a la n-1. En este caso y0, y1 y y n-1 son constantes reales arbitrarias dadas y se llama un problema con valores iniciales o PVI por su acortamiento, ¿no? Si vemos PVI, problema de valores iniciales para las ecuaciones lineales. Para el caso de segundo orden, ya hemos mencionado que geométricamente un problema de valores iniciales involucra obtener una curva solución que pase por el punto x0 y y0, y la pendiente de dicho punto sea
m igual a y1. Enunciamos entonces, sin demostrar el teorema de existencia y unicidad, que contiene las condiciones suficientes para la existencia y unicidad de una solución de problema de valores iniciales de un enésimo orden para el caso de las ecuaciones lineales. ¿Qué nos dice el teorema de existencia y unicidad? Bueno, el teorema nos dice que sea a subíndice n de x, a n-1 de x, a1 de x y g de x continuas en un intervalo de delta, y sea a sub n de x diferente de 0 para todo x elemento de ese delta que planteamos. Y si x es igual a x0, entonces cualquier punto de delta es una solución de y de x, ¿sí?, del problema con valores iniciales, para el caso de las ecuaciones diferenciales lineales que existan en un intervalo y que sea único. Y podemos enunciar el teorema de existencia y unicidad para el caso de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, donde n tiene valor de 2 de la siguiente forma. Este teorema es el caso de existencia y unicidad para una ecuación donde no tiene, bueno, de cualquier orden, y si lo unificamos por uno de orden 2, nos va a quedar de la siguiente forma. El teorema nos dice que sea a2 de x, a1 de x, a0 de x y g de x continuas en un intervalo delta, y sea a2 de x diferente de 0 para todo x elemento de delta, siempre y cuando x sea igual a 0 en cualquier punto de delta. Entonces una solución y de x del problema con valores iniciales quedaría de la siguiente forma: a2 de x por la segunda derivada de y con respecto a x, más a1 de x por la derivada de y con respecto a x, más a0 de x por y, nos va a dar como resultado un g de x. Sujeta a que se cumplen las condiciones iniciales, establecemos que y evaluada en x0 nos debe de dar un y0, y y' de x0 nos debe de dar un y1 en todo intervalo de delta. No vamos a demostrar el teorema, pero es importante notar que dentro del enunciado hemos escrito la definición del problema de valor inicial para un caso en el que n sea igual a 2, o sea que nuestra ecuación diferencial sea de segundo orden. Veamos un ejemplo en donde aplicamos este último teorema, para que sea más claro. Ejemplo, problema con valores iniciales. Probar que la función y de x igual a 3 e a la 2x más e a la menos x menos 3x es una solución al problema de valores iniciales de la segunda derivada de y con respecto a x menos 4y igual a 12x. Cuando evaluemos y en 0 nos debe de dar 4, y si evaluamos y' de 0 nos debe de dar 1. Debemos de probar que es una solución, dándonos nuestros valores iniciales, y además que es única. Con esto probamos el teorema de existencia, es decir, que existe la solución, y probar que es única, comprobaremos el teorema de la unicidad. Primero probemos que es una solución al problema de valores iniciales. Para ello veamos que satisface la ecuación diferencial y además cumple con las condiciones iniciales. La función es y de x igual a 3 a la 3e a la 2x más e a la menos 2x menos 3x. La primera y segunda derivada es una función y son las siguientes. La primera derivada de 3e a la 2x nos va a resultar en 6e a la 2x. De e a la menos 2x, su derivada es menos 2e a la menos 2x, y de menos 3x, su derivada simplemente es 3. Por otro lado, la segunda derivada de esa función, pues de 6e a la 2x ahora nos da 12e a la 2x, y de menos 3e a la menos 2x nos da ahora más 4e a la menos 2x. De menos 3, al ser una constante, su derivada es 0, por lo cual desaparece en la segunda derivada. Y hay que notar lo siguiente: la segunda derivada de y con respecto a x menos 4y, al final, una vez que resolvamos toda el álgebra, si sustituimos el valor de y, voy a poner el puntero que quede más claro, si sustituimos este valor de y en esta función, vamos a obtener que al final es 12x, y esto nos dice que la segunda derivada de y con respecto a x menos 4y es igual a 12x. La función satisface la ecuación diferencial. Verifiquemos que satisface las condiciones iniciales. En la solución evaluemos x igual a 0. Cuando x vale 0 nos va a quedar 3e a la 0 más e a la 0 menos 1, o sea que e a la 0 se convierte en 1, 3 por 1 sigue siendo 1, y esto nos da igual a 4. O sea que y evaluado en 0 nos da 4. Se cumple la primera condición inicial. Ahora, nos dice que si evaluamos nuestra función derivada en 0, nos debe de dar igual a 1. La función derivada era 6e a la x. Si lo evaluamos en 0 sería 6e a la 0 menos 2e a la 0 menos 3. Y esto nos da
6 menos 2 menos 1, que esto es igual a 1. Y nos dice otra vez, obtenemos la identidad que nos planteaban en el problema con valores iniciales, donde la y evaluada en 0 nos da 4 y la y' evaluada en 0 nos da menos 1. También se cumple la segunda condición inicial, por lo tanto, la función dada es una solución del problema de valores iniciales. Probamos que, que las soluciones existen. El teorema de existencia se comprobó. Y es claro que el intervalo de soluciones de delta desde menos infinito a más infinito, ya que x0 igual a 0 sigue siendo elemento de delta. Y como a2 de x es igual a 1 y este es diferente de 0, entonces a0 de x es igual a menos 4 y g de x es igual a 2x. Todas estas son funciones continuas en todo el intervalo de solución, desde menos infinito a más infinito. Y por el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, concluimos que la función y de x igual a 3e a la 2x más e a la menos x menos 3x es una solución única. ¿Sí? Al comprobar todo esto, y siendo todos elementos de delta en el intervalo que nosotros proponemos de solución, la solución es única. Al haber aumentado el orden de las ecuaciones diferenciales, aparece un nuevo problema que estudiaremos a continuación. Este es el problema con valores en la frontera, pero este lo revisaremos en un video 2 de la unidad 2 de ecuaciones diferenciales. Por ahora hemos terminado. Cuídense y nos vemos hasta un próximo video. Chao.